Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Nos reunimos de nuevo con ustedes para hablar de lo que ha pasado en las últimas 24 horas en la política peruana. Declaraciones del ministro de Educación que son francamente, ¿cómo les podría decir? La decadencia del régimen y la decadencia de la moral, por decirlo de una manera muy sencilla, ¿no? Y de otro lado, la promulgación de leyes que son catastróficas en la lucha contra el crimen. Leyes que benefician directamente a violadores de niños en medio de un supuesto debate de pena de muerte para violadores. De eso vamos a hablar hoy. Pero, por supuesto, antes recordarles que van a participar en este programa y que vamos a tener preguntas de ustedes. Es jueves, hoy día los martes y los jueves aquí en Sin Guión vamos a tener preguntas de ustedes. Hay mucho que discutir. Antes, por supuesto, hay que cumplir con los auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. 8Sur, empresa líder en la producción sostenible de aceite de palma, ha sido reconocida por la Municipalidad de Nueva Requena por su invaluable apoyo al deporte, la salud, la educación y el desarrollo de las poblaciones más vulnerables del distrito. Conoce más en www.8sur.com. Muy bien, terminados los auspicios, vamos a lo nuestro. Nuevamente, un ministro, y este en particular, el ministro de Educación, soltando una pachotada, pero una barbaridad. Ojo, este ministro de Educación fue el que dijo que las niñas violadas por sus maestros en Condorcanqui, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Obedecían a prácticas culturales. Bueno, la noticia, por favor, que ayer estuvo en todas partes. Morgan Quero insulta a fallecidos de las protestas contra Dina Boluarte. Los derechos humanos son para personas, no para las ratas. Eso fue lo que dijo. Eso fue lo que dijo, aunque luego veremos cómo lo quería maquillar. ¿Y a quién se lo dijo? A una reportera de la República en Piura, Almendra Ruesta. Le saca esta declaración, la voy a pasar 2 veces porque es bien corta, escuchen por favor. Ministro, el día de ayer ha sido el Día de los Derechos Humanos. Desde el gobierno no se han pronunciado respecto a los 50 fallecidos de las protestas. Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas. Son para las personas, no para las ratas. Ministro, el día de ayer ha sido el Día de los Derechos Humanos. Desde el gobierno no se han pronunciado respecto a los 50 fallecidos de las protestas. Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas. Son para las personas, no para las ratas. Muy bien, la reportera está sola, no hay 30 reporteros saltando sobre el ministro. La pregunta, ustedes la han escuchado con toda claridad y buena dicción. Ayer ha sido el Día de los Derechos Humanos. El gobierno no se ha pronunciado sobre los 50 muertos. ¿Qué confusión puede haber ahí? ¿Qué tan perdido puede estar el ministro que no entiende lo que se le pregunta? Cuando se le llama rata a otro ser humano, se le cosifica. Y cuando una persona deja de ser persona y se convierte en cosa, es un animal, es disponible, ¿no es cierto? Por el Estado o por quien da el discurso de cosificación. Las mujeres conocemos de esto mucho, muchísimo, porque una forma de violencia contra las mujeres en el Perú siempre ha sido la cosificación. Lo que ha dicho el ministro es bien claro y marca un nuevo nivel hacia abajo en la decadencia de este gobierno. Es lo que este gobierno cree. Cree que esos chiquillos menores de edad, escolares, que fueron asesinados por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales en diciembre, enero y febrero del año 2023 son ratas. Sus familiares, ratas. Son cosas, su vida no vale nada. El ministro se dio cuenta de la bestialidad que había dicho, o alguien se lo hizo notar, en Piura, y trataron de buscar a la reportera, vamos a hablar de eso en un instante. Pero publicó un hilo de tweets para decir que no estaba hablando de los fallecidos en las protestas, sino estaba hablando de los violadores de bebés.
¿Ustedes pueden creer una excusa más tonta? Vamos a ver, por favor, el hilo de tweets. En el contexto de mi participación en la sexta SER en Piura, declaré sobre el debate en torno a la pena de muerte en contra de los violadores. Una reportera me consultó sobre los derechos humanos y supuse que se refería al tema de la pena de muerte. No, señor Quero. Le preguntó los 50 muertos en las protestas. Bien claro. No había otros reporteros detrás de ella preguntándole sobre la pena de muerte. Ella estaba sola. Sola. Y le dice, ayer fue el Día de los Derechos Humanos. El gobierno no se ha pronunciado sobre los 50 muertos. ¿Cuál pena de muerte para violadores? Lamento profundamente la confusión general. ¿Cuál confusión? El confundido es usted, todo el resto lo tenemos clarísimo. Mi respuesta estuvo dirigida exclusivamente en condenar a quienes cometen crímenes atroces contra nuestros niños y niñas. Reafirmo mi compromiso con los derechos humanos, pilares de nuestra sociedad, pero con igual firmeza condeno los crímenes de agresión sexual y violencia contra menores. Un momentito. Aún en el supuesto absolutamente negado de que se hubiera referido a violadores de bebés, de niños y de niñas, aún así está mal lo que dijo. Y usted lo sabe. Porque un pervertido, un ser repudiado por la sociedad, un monstruo, sigue siendo persona. Porque si no fuera persona, no lo llevaríamos a juicio. Ni siquiera para aplicarle una pena de muerte. ¿Por qué? Porque las personas no pierden su dignidad humana, y eso está en el artículo 1 de la Constitución. Si usted tiene tanta fe en los derechos humanos y cree tanto en los derechos humanos, lea la Constitución, el primer artículo. Los seres humanos no pueden ser llamados ratas. No pueden ser llamados ratas. Menos por un ministro de Educación. Usted es un ejemplo para los niños. Usted educa. ¿Esa es manera de hablar? Esa no es manera de hablar de un ministro de Educación. Por más de que se trate de un pervertido, como usted supuestamente dice que ha dicho. Y todos hemos escuchado que no ha dicho. Por supuesto no le va a pasar nada. No. Nada. Morgan Quero sabe demasiado. De muchas cosas. Sabe tanto que ayer el señor ex primer ministro publicó un tuit que luego borró y luego nos contó que le habían hackeado la cuenta. La historia es bien graciosa, pero alguien capturó el tuit. Veamos, por favor, ¿qué dice ahí? Su jefa Keiko Fujimori le bajará el dedo respecto de Morgan Quero. Y luego Otárola que dijo, por favor, debo informar que mi cuenta ex fue hackeada hoy por la tarde. Ya la recuperé. Tengo la certeza absoluta de dónde viene esta agresión y no me amedrentan. Por si acaso, Morgan Quero está denunciado en la fiscalía. O sea, hay un proceso judicial por extorsión en agravio de Alberto Otárola. Y sigue siendo ministro, ¿eh? No pasa nada. ¿Ustedes creen que les va a preocupar la reacción de ustedes o la mía? En absoluto. Pero en absoluto. ¿Cómo habrá sido el asunto de grave que la Defensoría del Pueblo de José Gutiérrez saca este informe, por favor, esta nota, por favor, comunicado? Eso me parece increíble. Rechazamos declaraciones del ministro Morgan Quero y pedimos su inmediata destitución. Destitución. ¿Qué pasó, José Gutiérrez? Él es un sirviente del pacto. Ya les nombró su Junta Nacional de Justicia como querían, a su medida. Se molestó, parece que, ¿no? Vio la luz. No lo van a destituir y no le van a hacer nada. ¿Cómo será de penosa esta situación? Que ayer pasó esto en Piura. Mientras esto se difundía, Morgan Quero forzó una entrevista con La República para difundir otra versión. Y es bien interesante el relato de la periodista Almendra Ruesta, que vino, primero la llamaron, después la siguió la jefa de prensa y después él forzó una entrevista para decirle que ella no le había preguntado lo que sí le había preguntado. No. Tú me has preguntado por la pena de muerte a violadores. Ten cámara. O sea, tratando de confundir, de forzar,
Una versión que es falsa. Dijo lo que dijo porque se le salió de adentro. Porque para Morgan Quero, que un chiquillo de 15 años que está limpiando lápidas en un cementerio para ayudar a su mamá, salga de trabajar y que los militares en Huamanga lo maten a 60 metros, haciendo tiro al blanco con el chiquillo, eso califica a este chico, a este pobre chico, como una rata. Que una chica de 16, 17 años en Juliaca, que estaba mirando lo que pasaba con sus padres, le caiga un tiro de la policía, rata. Yo siempre pienso que las aberraciones en este gobierno ya han llegado pues al límite, pero siempre me sorprendo, ¿no? Nos superan largamente. ¿Dina Boluarte ha dicho algo de esto? Ni una palabra. Ni una palabra. Hay voces en el Congreso y sí, lo vamos a censurar. ¿Se ha presentado esta mañana una moción de censura contra el ministro Morgan Quero? No. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Eso es una muy buena pregunta. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con algo que es mucho más grave, aunque les pueda parecer increíble. El paquete de normas que ha aprobado el Congreso y que ayer el gobierno decidió no observar, son ley a partir de hoy. Ya no hay detención preliminar en el Perú, salvo en flagrancia. Esto es gravísimo. ¿Saben en qué casos? En el caso de violación de menores. En ese caso. Se está favoreciendo a los violadores. Yo no sé cómo los congresistas pueden vivir en paz con su conciencia, de verdad. Vamos a la pausa y regresamos. Primero, lo que fracasó, ¿ok? La Junta Nacional de Justicia no fue disuelta. Eso parecería una buena noticia, ¿no? Algo de institucionalidad. Acá la nota, por favor. Fujimorismo retrocede en eliminar la Junta Nacional de Justicia. Eso pasó ayer. ¿Qué bancadas apoyaron esta maniobra y cuáles son sus razones? Acá hay una maniobra detrás, pues. Y lo apoyaron todos, ¿ah? Podemos, Perú Libre, Bloque Magisterial, Acción Popular, Bloque Democrático, Bancada Socialista, Juntas por el Perú. 68 votos dijeron, en cuestión previa, que regrese a comisiones. ¿Por qué? Porque ya se nombró una nueva Junta Nacional de Justicia y el Fujimorismo le ha ofrecido la presidencia al señor Gino Ríos, que es afín a ellos, y les va a controlar todo lo que necesitan en el sistema de justicia y en las próximas elecciones. Probablemente lo primero que hagan en enero es revertir los nombramientos del jefe del OMP y la RENIEC para calentar el ambiente. No necesitan reforma constitucional. Ya está. La propuesta de Chaiz, chao. Lo segundo, por favor, gobierno oficializa ley para que policías excedan en uso de su arma. Norma limita intervención de jueces y fiscales. La ley del gatillo fácil, la ley del tiro loco. Como les he explicado en este programa muchas veces, ya existen leyes para la utilización de armas en legítima defensa, tanto de civiles como de policías. Los civiles tenemos toda esa normativa en el Código Penal, en la parte general. Uno está exento de responsabilidad si es que hace uso de esta institución que se llama legítima defensa. Y la policía igual, en su ley de términos de enfrentamiento está establecido que no hay responsabilidad. Ningún problema. Como no hay responsabilidad, obviamente no hay detención preliminar ni prisión preventiva. Pero, ¿quién tiene que establecer si se ha hecho uso o no de la legítima defensa? Un juez, la fiscalía, no el policía por sí ante sí. Bueno, el Congreso ha decidido que quien califica qué cosa es legítima defensa es el propio policía. Por eso jamás habrá prisión preventiva y mucho menos preliminar.
Eso lo han aprobado ayer. O sea, se ha hecho público ayer. Con la ley que, por supuesto, criminaliza a los fiscales por contar a quienes están investigando, y leyes que aumentan penas, Como si aumentar la pena por robo, redujera el robo. No aprenden, ¿no? Pero acá viene lo grave. Esta es realmente la grave. Gobierno y Congreso se traen abajo la detención preliminar en casos de no flagrancia. La ley se llama 32181, es gravísima. Yo les contesto antes y yo tenía la esperanza de que esto no pasara, de que alguien en el Ejecutivo le dijera al Congreso, mira, esto es mucho, esto es demasiado. Yo puedo entender que el abogado de Alan García celebre esta norma, ¿no? Pero entiendo que hay policías, jueces, fiscales, que a algún nivel, ¿no es cierto?, de ascendencia pueden tener sobre congresistas y les puedan explicar la bestialidad que han hecho. Les explico poniéndoles un caso bien concreto para que lo entiendan todos, ¿ok? La detención preliminar no existía hace 30, 40 años cuando yo estudié Derecho, por si acaso. Es una innovación para perseguir a quienes. Por ejemplo, a un violador de niños. El violador de niños desarrolla su crimen en la oscuridad, manipulando a las criaturas, asustándolas, diciéndoles que van a matar a sus padres si ellos cuentan algo. Atrapar a un violador de menores en flagrancia es casi imposible, porque ese violador de menores controla al menor y a su entorno y controla las circunstancias en las cuales abusa de él. Es rarísimo agarrar a un violador de menores en flagrancia. Se le tiene que agarrar cuando no está en flagrancia, cuando el niño se arma de valor y le cuenta a sus padres lo que ha pasado, cuando los padres van a la comisaría y cuentan lo que ha pasado. En ese momento se activa la policía, se activa la fiscalía y con sigilo hacen la investigación. Para que no se escape el maldito, lo tienes que detener de inmediato, pues, porque si no, se escapa. Una detención preventiva dura 1 o 2 meses en otorgarse. ¿Qué va a hacer el violador? Zafar, mudarse, irse a otro pueblo, salir corriendo. ¿Cortesía de quién? Del Congreso de la República. Y de la presidenta que dice que quiere pena de muerte para violadores. Ese es el problema en este momento. Acaban de facilitarle la vida a los violadores pervertidos de niños en el Perú, porque no hay detención preliminar. Esa es una persona que la detienes, la metes 10 días en detención preliminar mientras vas tramitando la preventiva. Y vas. No le das la oportunidad de que escape. En el mismo acto, allanamiento, detención preliminar, si encuentras pruebas del delito, mucho mejor. Pueden haber fotografías, videos, pornografía infantil. Eso ya no se puede. Eso ya no se puede en el Perú. A partir de hoy día, todititos los que están en detención preliminar, que no fueron capturados en flagrancia, salen en libertad, incluido el que mató a la niña de 12 años el otro día en Villa María del Triunfo. ¿Cortesía de quién? De este Congreso y de esta presidenta y de este Consejo de Ministros. De verdad, no piensan, no les da asco lo que han hecho, no entienden la brutalidad que han hecho. No entienden, no pasa nada. Igual que con crimen organizado, se volaron todo el crimen organizado. Para sicarios, para extorsionadores, los tuvieron que volver a meter, pero hay 50 tipos penales que no se pueden tramitar como crimen organizado. ¿Por cortesía de quién? De este Congreso y de este gobierno que le facilitan al crimen todos los días sus cochinadas. Y ustedes no dicen nada. Y nadie protesta en este país. Porque, claro, la detención preliminar se aplica a los corruptos también, ¿no? Por eso le decía, las sandeces que dice el ministro de Educación, que son un asco y que son condenables, son nada en comparación con esta porquería. Se han volado la detención preliminar. Hoy todos los detenidos preliminarmente que están presos hace 10 días, todititos, los que no fueron atrapados en flagrancia, salen en libertad. Los fiscales dejan libres
a los delincuentes. No, señor. El Congreso deja libres a los delincuentes. Y eso está clarísimo. Yo los invito esta mañana, infausta, a que hagan preguntas, a ver si las puedo responder. Vamos a parar un ratito y regresamos con sus preguntas y con un libro que les quiero recomendar para Navidad. Y después voy a recomendarles más, pero he traído este para recomendárselo porque creo que viene, hablando de sociedades sórdidas, viene a pelo. Vamos a la pausa y regresamos. No suelo presentar libros, pero recordé este, me ha llegado hace poco tiempo, lo leí de un tirón, se llama Nuestros Venenos, de Augusto Efio. Si tienen a papá, mamá en casa que les gusta la política, les gustan las policiales medias sórdidas, esto es ficción, por si acaso, pero claro, en días como hoy no parece ficción. Léanlo, creo que la estructura del libro les va a encantar. Repito, Nuestros Venenos de Augusto Efio. Y para los días antes de Navidad presentaremos algo más. Preguntas, por favor, si me ayudan, si sueltan las preguntas que van llegando de una vez. Mónica nos dice, buenos días, en las próximas elecciones habrán más de 30 candidatos. ¿Dónde están? Eso es lo que digo yo. ¿Por qué no sabemos qué opinan del Congreso? ¿Qué tienen que decir de los ministros? ¿Tienen algo que decir? No se oye. Toda la razón. Se supone que tenemos 38 partidos con inscripción, ¿ok? 10 están en el Congreso, ya, eso fuera. ¿Quedan 28? Porque no hay oposición en el Congreso, eso está clarísimo. Hay algunos congresistas no agrupados que levantan la mano y algo dicen, pero en general no hay. Bueno, entonces la oposición debería estar, la oposición política debería estar en los partidos que tienen inscripción, quieren participar en las elecciones y se oponen a esto o no se oponen. ¿O les parece lindo lo que está pasando? ¿O creen que si salen antes se van a quemar? Y que con que saque más del 6% de la votación ya estás en segunda vuelta y te saca la tinca. Son una manga de irresponsables, ¿ah? La verdad que sí, con Mónica estoy completamente de acuerdo. ¿Dónde están? Siguiente, por favor. Doctora Rosa María, ¿esas leyes se pueden revertir? Por supuesto, toda ley se deroga con otra ley. Toda ley se deroga con otra ley. Toda reforma constitucional se deroga con otra reforma constitucional. Toda constitución se sustituye con otra constitución. La reforma es un proceso permanente. Y por supuesto que se puede hacer. Barbaridades de este calibre, tienen que ser revertidas. La lista está larga y vamos a ver qué prometen los señores congresistas, sobre todo los que quieren ser senadores, porque hablan mucho en campaña. Pero si no revierten estas barbaridades, no hay que votar por ellos, porque son parte de lo mismo. Claro que se pueden revertir. ¿Estos congresistas las van a revertir? No, han tenido meses cocinando estas cochinadas. Esto no lo han aprobado en 3 días, ¿ah? Meses. Nos volamos la detención preliminar. ¿Les parece genial? ¿Que hay abusos en la detención preliminar? Por supuesto. ¿Que hay abusos en la detención preventiva? ¿Que hay abusos en las sentencias? ¿Que hay sentencias equivocadas? De acuerdo. Pero yo no me vuelo, ¿no es cierto?, la administración de justicia porque un juez se equivoca. Eso es lo que han hecho. Me vuelo el tipo penal crimen organizado porque no me gusta que se lo pongan a los partidos políticos. Pero de paso también me vuelo la responsabilidad política de la responsabilidad penal de los partidos políticos, que esa ya se la volaron, ¿ah? Los partidos políticos en el Perú no tienen responsabilidad penal. Son las únicas personas jurídicas de todo el Perú que no tienen responsabilidad penal. Esa es la técnica legislativa. No me gusta lo que pasa con la institución. Desaparezco la institución.
No hemos tenido detención preliminar siempre en el Perú. Es una novedad del nuevo Código Procesal Penal a pedido de la policía y de los fiscales que decían no podemos detener a violadores de menores porque nunca los agarramos en flagrancia. Solamente ya los podemos detener con prisión preventiva y están no habidos, ya no los encontramos. Eso es lo que se han volado ayer. Siguiente pregunta. El Congreso y el Ejecutivo hacen y deshacen gracias al silencio, a que silencian la calle a punta de plomo y una policía cómplice. Sí, sí. Bueno, metieron balazo suficiente para matar a 50, ¿no? Y para herir a más de 200. Que protestaban porque pedían elecciones. Ojo, acuérdense cuál es la razón de la protesta. Elecciones. Como ciudadanos sí debemos enfocarnos en una sola cosa para salir de esta crisis. ¿Será que debemos concentrarnos en la reforma política? ¿Qué demanda priorizamos? ¿Saben qué? A estas alturas, tener elecciones limpias. Ya, eso es lo mínimo. Porque todos comenzamos a temer que lo que viene por delante es el asalto del sistema electoral. A estas alturas, tener elecciones limpias. Donde deberían ser los primeros interesados los 28 partidos que no están en el Congreso. Pero parece que no, tampoco les interesa. Algunos son cascarones que se alquilan, entonces todavía no tienen al inquilino que pague. Otros son cascarones que no abren más la franquicia para que muchos paguen, pero por ahí habrán algunos que tienen vocación de permanencia, ¿no? Que quieren hacer política de verdad. La mesa está servida para hacer política de verdad hoy en el Perú. El 90% del país rechaza a la presidenta, el 90% del país rechaza al Congreso. Es una situación privilegiada para una oposición, privilegiada, para que se conduzca con liderazgo una oposición. No hay nada. Más preguntas, por favor. Una pregunta, ¿la constitución del fujimorismo podemos anular y cuándo? A ver, la constitución dejó de ser de Alberto Fujimori, señor Ronald, hace mucho tiempo, desde que Fujimori dejó el poder. Ha sido modificada tantas veces que sería irreconocible por un fujimorista. De verdad. La Constitución del 93 se parece mucho a la Constitución del 79 y la del 79 recoge mucho la Constitución del 33. Hay unos contenidos que son permanentes. El Perú es una república, ¿no es cierto?, descentralizada y unitaria, etcétera, etcétera, la lista de derechos, etcétera. Y hay cosas que, por supuesto, cambian, sobre todo el esquema de pesos y contrapesos entre los poderes. Hoy tenemos una Constitución bicameral. La Constitución del 93 es unicameral, ese es un cambio radical. Así que no es necesario anular la Constitución de Fujimori, porque la Constitución de Fujimori descansa en paz hace mucho tiempo. Siguiente, por favor. ¿Qué les va a pasar a estos congresistas cuando termine su mandato, Jimmy Clemente? Nada. Nada. ¿Qué le pasó a los congresistas que hicieron a Merino presidente del Perú? Con toda la gente protestando en la calle, en medio de una pandemia. No les pasó nada. ¿Qué le pasó a Merino? La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en un informe que presentó el congresista Cabero, lo exoneró de toda responsabilidad penal. ¿Qué le pasó? Nada. Le hicieron un homenaje en el Congreso, ¿no se acuerdan? María Carmen Alba develó su retrato, lo aplaudieron, con 2 muertos. Nada. Nada. Si es que ustedes que me están viendo no hacen nada. ¿Quién le puso tantos congresistas a Acción Popular? Ustedes. Y claro, llegaron a decir, no, acá con Merino no pasó nada. Y se los dijimos en campaña. Una y otra vez yo le pregunté a los candidatos qué van a hacer con los congresistas que han participado en una derrocatoria, porque eso fue lo que fue lo de Vizcarra, que no está justificada en la Constitución. Hoy sí, porque tenemos un tribunal que dice que basta tener 87 votos, pero en ese entonces no. Y algunos decían, bueno, haremos algo, murmuraban.
No hicieron nada. ¿Qué va a pasar? Nada. Salvo que ustedes quieran algo diferente. Lo siguiente, por favor. Cambiando la Constitución, ¿se podría retroceder en todas estas leyes nefastas o se debe derogar una por una? Lucero Huerta, una por una. Una por una. Pero para eso llevamos la cuenta. Una por una hay que derogarlas. Ahora, puede sacar una ley donde diga, deróguense las leyes tales y tales. El problema es que la derogatoria de una ley no resucita la vigencia de la ley derogada. Entonces hay que restituir las instituciones una por una por una. Hay que rehacer el Código Procesal Penal y probablemente el Código Penal. Y otras normas que han ido también desfigurando todo lo que les he ido contando. En beneficio del crimen. Porque acá los beneficiados de toda esta historia son los criminales. Además de los políticos que cometen crímenes. Pero si los políticos no cometieran crímenes, no estarían tan preocupados de modificar el Código Procesal Penal y el Código Penal en su propio beneficio. Y de paso favorecer a toda la criminalidad en el Perú. En medio de una ola criminal como la que estamos viviendo. ¿Tenemos más? Todavía hay más. ¿Puede ocurrir algo semejante a lo que pasó en Venezuela este año? Miren, si las elecciones no son limpias, sí. Ese es el problema. Yo espero que no. Porque eso es lo único que nos falta. Que el fraudismo triunfe. Hay que escuchar a Rafael López Aliaga y a Keiko Fujimori y siguen hablando de fraude. Fraude, fraude, fraude. ¿Qué fraude? No hubo ningún fraude, perdieron las elecciones. Pero esa es su manera de comportarse. Y los fraudistas, que no son pocos en el Perú, están dormidos, avergonzados algunos, pero por ahí que resucitan. ¿Eh? ¿Qué más? Con esta ley es claro cuáles son los intereses de los congresistas y la presidenta. No hay forma futura de ocultar su putrefacción. No se trata de que sean ignorantes, son cómplices por puro dolo. Yo también creo lo mismo que usted. Acá ya no hay ignorancia. Porque si bien este tema de la detención preliminar no se ha debatido lo suficiente, se ha debatido lo que tiene que ser debatido para que los congresistas entiendan la barbaridad que han hecho. Y si ya no entienden esa barbaridad, francamente, les pagamos 8 asesores por persona. ¡8! Yo estuve hace poco en España y salí a comer con una diputada de las Cortes Españolas. Le pregunté cuántos asesores tenía y se rió y me dijo que ninguno. ¡Que ninguno! Que la bancada puede tener algunos. Pero que asesor individual de congresista, eso no existe en España. Acá tienen 8. Y no pueden enterarse de las consecuencias que tiene lo que acaban de publicar en El Peruano. Hoy día se abre, ¿no?, la prefectura. Salen todos. Que vayan a agradecer ahí a la Plaza Bolívar, todos los que salgan hoy en detención, los que están en detención preliminar hoy. En todo el Perú, que no hayan sido capturados en delito flagrante, se van a su casa. Vayan al Congreso a agradecer. Lleven flores. Agradezcan a los señores congresistas por su libertad. Sería bonito ver todos los que salen hoy y mañana y contarle al público los delitos que estos angelitos han cometido. ¿No? De repente ahí se enteran. De repente ahí se enteran en el Congreso. Muy bien, nos tenemos que ir. Me dicen que ya estoy demasiado furiosa y que mejor me vaya. Tienen toda la razón. Doctora, ya es hora que usted postule al Congreso para poner orden. No, señor Soto. No me desee eso. Yo no le deseo a nadie ir ahí. Yo consideraría que eso es un horrendo sacrificio. Y los congresistas honestos que los hay, que son pocos que los hay, hacen un sacrificio, creo que sobrehumano. Porque eso es como estar en el infierno. Está rodeada de gente que es capaz de hacer lo que ustedes están viendo que es capaz de hacer. ¿Qué hace una persona honorable ahí? Nos tenemos que ir, pero tenemos que hacer las menciones de despedida, no me olvido. Este es el espacio de nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa.
Ocho Sur, empresa líder en la producción sostenible de aceite de palma, ha sido reconocida por la Municipalidad de Nueva Requena por su invaluable apoyo al deporte, la salud, la educación y el desarrollo de las poblaciones más vulnerables del distrito. Conoce más en www.ochosur.com. Nos despedimos y nos reencontramos pronto. Mañana no va a haber programa en vivo, pero el lunes sí me estaré conectando con ustedes de manera virtual. Vivo, pero virtual. Nos vemos. Hasta pronto.